Del libro Vender, una forma de vida, del autor Zig Ziglar. Capítulo 6. La respuesta está en las preguntas. Lo primero es analizar las necesidades. El vendedor consiguió la dirección con uno de sus colegas y al final de la tarde partió a hacer la visita. Se situó a unos pasos de la puerta para que al abrir la señora de la casa no se sintiera intimidada. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Señora González». El otro vendedor le había dado también el apellido. «Entiendo que en la casa hay piscina y que su esposo se encarga personalmente del mantenimiento, ¿no es verdad?». La señora sonrió y aceptó que la descripción de la situación era exacta, de manera que el vendedor continuó: «Bueno, señora, si yo le ofreciera el servicio de limpieza y los productos químicos por un precio de 2.50 al día, ¿cree que valdría la pena relevar a su esposo de esa tarea? Con lo cual, tanto él como usted ganarían 3 horas a la semana para dedicarlas a otra actividad». Esas preguntas formuladas para ir directo al grano fueron la introducción a una presentación de ventas importante y provechosa. Importante porque el vendedor hizo la venta y obtuvo la comisión, y provechosa porque satisfizo con el producto una necesidad muy importante del cliente potencial. Yo tuve una experiencia semejante en el aeropuerto de Lubbock, Texas. El maletero se encargó de mi equipaje, que incluía una bolsa de golf muy pesada. Por el deseo que tenía de regresar a Dallas, después de una ausencia de varios días, me entretuve hablando con el empleado de la agencia de viajes y olvidé por completo al gentil señor que me había ayudado. Pero su experiencia de vendedor se manifestó a través de una pregunta que, además de amabilidad, reflejaba gran entusiasmo. «Señor, ¿hay algo más que pueda hacer por usted?». Esa charla de ventas de 9 palabras no fue más que una simple pregunta, pero produjo el efecto deseado. Me apresuré a darle la propina, por lo demás muy merecida. Eso es saber vender. El comienzo. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar la presentación de ventas? Con preguntas. ¿Cuál es el propósito de comenzar preguntando? Mediante las preguntas obtenemos información importante para ayudar a nuestros clientes. Además, lo que es igualmente o quizá más esencial, las preguntas formuladas con profesionalismo sirven para establecer el aspecto más importante del proceso de ventas: la confianza. Aunque el vendedor del servicio de mantenimiento para piscinas pensó que conocía nuestras necesidades, los clientes potenciales éramos mi esposa y yo. No se contentó con eso e hizo preguntas. A través de sus preguntas pudimos ver que comprendía nuestras necesidades y estaba interesado en ayudarnos. Y eso animó a la pelirroja a creer que era una persona en quien podíamos confiar. El primer paso de un buen proceso de ventas. Para tener éxito con la presentación de ventas es necesario comenzar siempre con un análisis de las necesidades, independientemente del producto o servicio. Es preciso analizar las necesidades del cliente potencial. Como ya lo dije, aunque el cliente potencial sea quien lo busque, usted tiene el deber de hacer las preguntas necesarias para verificar si la necesidad es realmente lo que parece ser. Hable consigo mismo. ¿Qué cree que pensaría yo si usted me hiciera una serie de preguntas de una manera profesional, dejando traslucir un interés sincero por mí y mi empresa? Si usted lograra manejar de modo apropiado esa parte de la presentación de ventas, yo me daría cuenta de que usted no es solo otro vendedor más que desea llevarse mi dinero. Todo lo contrario, descubriría que usted está realmente interesado en ayudarme. La mejor forma de descubrir las necesidades reales de un cliente potencial o de un cliente es haciendo preguntas apropiadas. Puesto que las preguntas son nuestro tema, la que usted debe plantearse ahora mismo es: ¿por qué se genera confianza haciendo preguntas acertadas? Respuesta: las preguntas reflejan que el propósito de la visita es descubrir las necesidades e intereses del cliente potencial y a la vez conseguir información para que juntos puedan averiguar de qué manera los bienes y servicios ofrecidos contribuyen a satisfacer esas necesidades. Solucionar el problema. El mensaje que se transmite es el siguiente: trabajemos juntos para descubrir la necesidad,
el problema antes de ofrecer una solución. Los psiquiatras, los médicos, los abogados, los consejeros matrimoniales y otros profesionales dedicados a ayudar a los demás escuchan atentamente antes de tratar de diagnosticar problemas y formular soluciones. A los clientes potenciales les gusta ser escuchados porque desean hacernos entender que su situación es diferente. Probablemente la situación no tenga en realidad nada de diferente, pero la realidad, al igual que la belleza, depende del cristal con que se mire. No podemos ganarnos la confianza de los clientes potenciales mientras estos no se convenzan de nuestro interés verdadero por solucionarles ese problema fuera de serie. El profesional de las ventas de los años 90 debe comprender claramente que el cliente potencial de los años 90 está mejor informado y es menos crédulo que cualquier otro consumidor en la historia. Tanto ha sido el énfasis puesto en el marketing a través de los medios, la radio, la televisión y los impresos, que ello ha dado lugar a un consumidor muy enterado. Las preguntas son importantes, pero las preguntas claramente encaminadas a llevar al cliente potencial de la nariz para manipularlo hasta el punto de meterle la mano en el bolsillo y quitarle un dinero duramente ganado, se parecen mucho a los tratamientos de los conductos dentarios sin anestesia, y sencillamente son algo que el consumidor de hoy no tolera. Como profesionales debemos estimular a los clientes potenciales a comunicarnos sus necesidades, deseos, problemas e intereses, a fin de que podamos estimularlos a valerse de nuestros servicios para solucionar sus problemas. Estímulo o manipulación. Esto nos lleva a una cuestión de ética que, dicho sea de paso, debe ser el fundamento de nuestra carrera. ¿Cuál es la diferencia entre estimular y manipular? Infortunadamente estos términos suelen confundirse, pero comparar el estímulo con la manipulación es como comparar la bondad con el engaño. La diferencia está en la intención de la persona. El estímulo hace que las personas actúen por su propia elección y deseo, mientras que la manipulación generalmente termina en condescendencia forzada. El primero es ético y duradero, mientras que la otra no es ética y es temporal. Tomás Carlyle dijo: «La grandeza se aprecia en la forma como el gran hombre trata al pequeño». El que estimule o manipule estriba en el valor que atribuyamos a la persona humana. Estimular es trabajar conjuntamente con el otro para conseguir el beneficio mutuo. Manipular es trabajar con el otro pero buscando exclusivamente el beneficio propio. Con el estímulo todos ganan, con la manipulación solo gana quien la ejerce. A este pensamiento yo podría agregar que el triunfo o la victoria del manipulador es temporal y tiene un precio exorbitante. Esa victoria engañosa y vacía daña la relación con el cliente potencial y seguramente será la primera y la última. Es una victoria que hará quedar bien al vendedor a los ojos del jefe, que se verá bien en un informe y que producirá una retribución económica, pero no cabe duda de que es un freno para el éxito y una manera autodestructiva de iniciar cualquier carrera de ventas. Un niño que sabe vender. Leonard Harbison cuenta la anécdota acerca de la llamada que recibió de su sobrino Robert Gibson, de 7 años de edad, al finalizar un día largo y difícil. Esta fue la conversación que sostuvieron. Robbie: «Tío Bubba, ¿tienes visita?» Leonard: «¿El tío Bubba?» «No, claro que no». Robbie: «¿Te molesta mi llamada?» Tío Bubba: «No, absolutamente». Robbie: «¿Estás tan aburrido como yo?» Tío Bubba, pensando que Robbie deseaba pasar la tarde con su tío favorito: «Sí, Robbie, estoy aburrido». Robbie: «¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Vamos a pescar?» Lo único que deseaba Leonard en ese momento era dar un baño y descansar, pero Robbie había sellado todas las salidas posibles de antemano. «Fui el pez más grande que pescó ese día», dice Leonard, y me encantó que así fuera. No me cruzaría por la mente acusar a ese niño de 7 años de manipulador, porque quizá ni siquiera comprende el significado de la palabra. Sin embargo, sabía exactamente lo que deseaba y en forma muy natural e infantil supo hacer las preguntas apropiadas.
También debo anotar que el cariño entre tío y sobrino salta a la vista. La esencia de la historia está en las últimas palabras de Leonard. Y me encantó que lo hiciera. Fue una venta clara y motivada, en la cual ambos salieron ganando. Preguntas lógicas frente a preguntas emotivas. Si durante la primera parte del análisis de las necesidades usted pregunta ¿qué siente sobre? Le hará un favor muy grande a su cliente potencial y se hará un favor a sí mismo. Averiguando lo que siente el cliente potencial es mucho más fácil descubrir lo que piensa. La mayoría de las personas creemos que tomamos decisiones lógicas, pero la verdad es que nuestras decisiones son básicamente emocionales. Ejemplo típico es el cinturón de seguridad. La mayoría de la gente renegó cuando en los Estados Unidos se aprobó la ley que establecía el uso obligatorio del cinturón de seguridad, alegando, este es un país libre, ¿qué pretenderá imponer después el gobierno? Y todo eso a sabiendas de que, al ocurrir un accidente, hay una probabilidad entre 3 de que la persona salga ilesa o sobreviva si lleva puesto el cinturón. Por otra parte, en más de 6 millones de kilómetros de vuelo que tengo en mi haber, no he escuchado ni una sola persona quejarse por tener que abrocharse el cinturón. Todos obedecemos con docilidad e incluso con entusiasmo. Y, sin embargo, debo señalar que si el avión se estrella, el cinturón no sirve absolutamente para nada. No cabe duda de que somos emotivos, no lógicos. Pero como vendedores debemos comprender que si únicamente formulamos preguntas encaminadas a crear emoción, aunque es probable que generemos una acción por parte del cliente potencial, ¿qué pasará cuando el entusiasmo del momento se desvanezca? El comprador puede sufrir un ataque de arrepentimiento, haciéndonos perder una venta que parecía muy segura en el momento de cerrar el trato. Por otra parte, si únicamente formulamos preguntas lógicas, a las cuales se responde con el intelecto, aunque con ellas eduquemos al cliente potencial sobre sus necesidades y los beneficios de nuestro producto o servicio, corremos el riesgo de que salga a comprarle a otra persona que le ayude a ver la parte emocional de la compra. Por lo tanto, es indispensable combinar la emoción y la lógica. La emoción induce a los clientes potenciales a actuar de inmediato, mientras que la lógica les ayuda a justificar la decisión posteriormente. Esto es importante porque el cliente muchas veces tiene que explicar la compra a los amigos y a la familia. ¿Alguna vez ha tenido que explicar o ha deseado explicar una compra a un amigo o a un familiar? Quizá usted sea como el marido a quien la mujer le hizo tantas preguntas sobre un automóvil usado que había comprado, que regresó enseguida a la oficina del comerciante. Cuando el vendedor vio llegar a nuestro héroe, salió corriendo al patio para explicarle las normas de la compañía sobre devolución. La verdad es que no vine a devolver el automóvil, dijo enfáticamente el cliente. Solo me preguntaba si usted tendría la amabilidad de repetir su presentación de ventas. Los profesionales de las ventas que comprenden y utilizan los aspectos emocionales y lógicos de las ventas son más eficaces. Ver, oír y creer. En general, cuando vemos algo, cuadros, gráficos, demostraciones, tendemos a responder con lógica. Cuando escuchamos un mensaje, en particular si éste se transmite con sinceridad y entusiasmo, tendemos a responder con emociones. Desde que somos niños se nos dice, no hay que creer en todo lo que dice la gente. Y ver para creer. Conclusión, dejemos que los clientes vean para que crean y que escuchen para que actúen. Combinar la emoción y la lógica. Supongamos que usted tiene un producto o servicio que le ayudará a su cliente potencial a ahorrar dinero. Al terminar la presentación o demostración, una vez que haya establecido de manera concluyente que su producto o servicio en realidad le ayudará a ahorrar dinero, formule 3 preguntas a su cliente potencial. ¿Puede ver en qué forma el producto le ahorrará dinero? ¿Le interesa ahorrar dinero? Si fuese a comenzar a ahorrar, ¿cuándo cree que sería mejor momento para hacerlo? Una de las emociones más fuertes del ser humano es el temor. Posiblemente conoce el viejo adagio que dice, el temor de perder es más fuerte que el deseo de ganar.
Por tanto, usted debe ayudar a su cliente potencial a disipar el temor de perder dinero. Usted no ha creado el temor, sino que, por el contrario, está ayudando a eliminarlo. Con la primera pregunta, ¿puede ver en qué forma el producto le ahorrará dinero? Comienza el proceso de eliminar el temor. En este momento, la conversación se efectúa en el plano emocional. Aunque la segunda pregunta parezca demasiado obvia, es preciso hacerla. Es una pregunta directa. ¿Le interesa ahorrar dinero? Que trae al cliente potencial del mundo de la emoción al mundo de la lógica. Por supuesto que me interesa ahorrar dinero. A toda persona sensata le interesa. Será la respuesta mental, aunque la verbal sea un simple sí. Hasta aquí el cliente potencial habrá admitido que el producto que usted ofrece le ayudará a ahorrar dinero y que además desea ahorrar. La tercera pregunta: si fuese a comenzar a ahorrar, ¿cuándo cree que sería el mejor momento para hacerlo? Exige acción inmediata. También es una forma emocional de recordarle que si no hace algo, puede seguir perdiendo dinero. Pero ¿sí le dará resultado a usted? Sí, y este debe ser un gran sí condicional. Ha hecho la presentación de manera que pueda esperar una respuesta afirmativa a la primera pregunta. El resto del proceso surtirá efecto. Este principio funciona, además, para muchos otros aspectos. Si su producto o servicio entraña un beneficio para la salud, emplee el mismo procedimiento para combinar la emoción y la lógica. Para productos tales como los aparatos para hacer ejercicio, las vitaminas, la afiliación a un gimnasio o la fisioterapia, formule preguntas como estas. ¿Puede apreciar hasta qué punto beneficiará esto a su salud? ¿Está realmente interesado en mantener o en recuperar un perfecto estado de salud? Considerando esto, ¿cuándo cree que sería el mejor momento para comenzar a cuidar su salud, la cual naturalmente aprecia mucho? Llegado a este punto, me gustaría que suspendiera la lectura para determinar el principal beneficio del producto o servicio que usted vende. ¿Cuál es la razón primordial por la cual instaría a la gente a decidirse a comprar su producto o servicio? Ahora elabore su propia versión de las tres preguntas que combinan la lógica y la emoción. El principal beneficio de mi producto, lo que hace mi producto o servicio en favor de los demás, es, y aquí va la versión de los beneficios que ofrece su producto. Mi versión adaptada de las tres preguntas. Señor, ¿puede apreciar usted? Señor, ¿le interesa a usted? Señor, ¿cuándo cree que? Si no tuvo tiempo para redactar las tres preguntas, quisiera responderme algo. ¿Puede ver de qué manera, combinando la lógica y la emoción, usted podría cerrar más ventas? ¿Le interesa cerrar más ventas? ¿Cuándo cree que sería el mejor momento para comenzar a cerrar más ventas? Pinte un cuadro vívido y emotivo. Los vendedores sobresalientes son mercaderes de la palabra y pintores de cuadros. Al buscar las palabras acertadas para formular las preguntas lógicas y emocionales, recuerde que se trata de pintar cuadros vívidos en la mente de su cliente potencial. Greg Watt, de London, Ontario, Canadá, vende planes de ahorro y utiliza para ello una analogía simple que ha denominado la conclusión del viaje a Toronto. La idea gira alrededor de tres preguntas para los cuales escoge ciertas palabras que le permiten pintar cuadros muy especiales. Su propósito es ayudar a los clientes potenciales a ver claramente que un plan de ahorros modesto sí vale la pena, porque pequeñas sumas ahorradas periódicamente contienen un factor multiplicador que convierte $100 depositados mensualmente en una cuantía significativa al cabo del tiempo. Greg pinta el cuadro con estas tres preguntas. Señor Martínez, si yo le ofreciera $100 por ir a pie hasta Toronto, ¿usted lo haría? Como Greg vive a 193 kilómetros de Toronto, rara vez recibe una respuesta afirmativa. Si al final del viaje lo estuviera esperando $1,000,000, usted comenzaría a caminar ahora mismo, ¿no es así?
Si yo le pudiese mostrar cómo llegar a la ciudad del millón ahorrando $100 todos los meses, usted estaría dispuesto a dar el primer paso ahora mismo, ¿no es así? La mayoría es afirmativa, la mayoría de las veces. Más cuadros vívidos. Connie Cox trabaja en una importante entidad publicitaria y conoce el poder de las palabras. Lo que les enseña a sus colaboradores es que no es tan eficaz solicitar un contrato como decir para reservarle el espacio. El contrato que antes causaba temor se convierte en un medio para reservar el espacio y el cliente queda más contento. J.P. Curry, de San Francisco, California, Estados Unidos, anota con entusiasmo que en lugar de las visitas en frío o en caliente, prefiere que sus vendedores realicen visitas de presentación. Les pregunta qué palabra les viene a la mente cuando escuchan la palabra presentación. ¿Acaso cuando están con alguien especial no se sienten orgullosos de presentar a esa persona a sus amigos? Cuando salen con su mejor amigo y se encuentran con un conocido, ustedes presentan a su amigo, ¿no es así? Cuando salen a vender, tienen que presentarse ustedes mismos y presentar a la compañía y, lo que es más importante, al producto o servicio. Como las palabras son los colores que usamos para pintar nuestros cuadros, debemos usar las mejores tonalidades posibles. Tenemos la responsabilidad de pintar el cuadro en términos que se puedan comprender y usar fácilmente. Las palabras son los colores de las pinturas que usamos para ilustrar los cuadros de la vida. ¿No cree que escoger los colores, las palabras apropiadas, es una forma hermosa y emocionante de hacer exactamente lo que pretendemos? Pintar con palabras cuadros vívidos. La forma apropiada de preguntar. Entonces, ¿cómo formular las preguntas apropiadas que le permitan hacer un buen análisis de las necesidades al comienzo de la presentación de ventas? Otra vez me alegro de que haya preguntado. Permítame recordarle algo que dije antes. Los que conocen el qué y el cómo siempre serán subalternos de quienes conocen el por qué. Mientras exploramos juntos las preguntas que deben formular los vendedores profesionales y la forma como las deben exponer para satisfacer las necesidades de los clientes, permítame pedirle que trate de comprender el porqué del proceso de preguntar. Preguntas a puertas cerradas. Hay 3 clases fundamentales de preguntas que nos permiten descubrir las necesidades de nuestros clientes y clientes potenciales. Y todas las preguntas emocionales o lógicas pertenecen a una de estas 3 categorías. La primera es la de las preguntas de puertas abiertas. Son preguntas que permiten al interrogado responder lo que desee. Después de todo, el propósito no es arrinconar a las personas, sino permitirles moverse libremente en el campo que escojan. El objeto de las preguntas de puertas abiertas es sacar a flote los deseos, las necesidades, las ideas y las opiniones del cliente potencial. Esas preguntas son una forma de mostrar interés sincero por los clientes sin imponerles nada. Las preguntas de puertas abiertas son las que permiten identificar el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. También pueden comenzar con frases como ¿qué piensa de? O ¿qué siente respecto a? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de preguntas de puertas abiertas que sirven para conseguir información y a la vez mostrar interés sincero por el cliente potencial. 1. ¿Cuál es el aspecto más interesante de su trabajo, señor? 2. ¿Qué cambios prevé en su trabajo durante los próximos 5 años, señor? 3. ¿Cuáles son sus metas con respecto a su trabajo, señor? 4. ¿Cuáles cree que serán los mayores desafíos para usted y su empresa durante los próximos 6 meses, señor? El propósito de la pregunta de puertas abiertas, repito, es dar al cliente potencial la libertad de responder en el sentido que desee. Si usted hace preguntas a las cuales se pueda responder con un sí o un no, deja abierta la posibilidad de que los clientes potenciales se muestren muy circunspectos. Formule preguntas de puertas abiertas.
una irritación menor. Uno de los peores errores que se pueden cometer al hacer preguntas de puertas abiertas es adelantarse a responder. No se trata de un examen de múltiples opciones. Cuando se hacen preguntas de puertas abiertas, generalmente hay un momento de silencio. Aunque la pausa puede ser muy incómoda, es necesaria para que la persona dé forma a una respuesta inteligente y profunda a la pregunta. Por favor, evite adelantarse a las respuestas, sea porque se sienta incómodo, sea porque desea aportar sus luces a la comprensión de la situación. Si su pregunta es, ¿qué siente acerca del alcance de sus responsabilidades? Me refiero a si siente que sus responsabilidades son cada día mayores o cada vez más restringidas. El interlocutor puede responder, sí, son mayores. Ninguna de las dos cosas. O, me siento bien con mis responsabilidades. Ninguna de esas respuestas es lo que se busca con una pregunta de puertas abiertas. Pregunte y luego escuche. Los vendedores tienen generalmente deficiencias en este aspecto. Sin embargo, existe una correlación directa entre el cheque de la comisión, el valor monetario de los resultados y la capacidad de escuchar las respuestas tras formular preguntas de puertas abiertas. Preguntas de puertas cerradas. El segundo tipo de pregunta es el de puertas cerradas. Si una pregunta de puertas abiertas tiene por objeto dar libertad al cliente potencial para que hable de lo que desee, la pregunta de puertas cerradas está concebida para insistir en algún punto a fin de aclararlo o conseguir más detalles acerca de él. Las preguntas de puertas cerradas comienzan con frases como «¿Quisiera decirme algo más sobre?» o «Eso es fascinante. ¿Qué quiere decir con?» A menudo se puede sencillamente repetir en tono de interrogación lo que ha dicho el cliente potencial o convertir una afirmación en una pregunta. Aunque quizá el siguiente caso no le suceda a usted, ayuda a aclarar un punto. Si el cliente potencial se levanta súbitamente y dice que no tiene interés en hacer negocios con usted y que es inútil continuar con la entrevista, usted puede responder en tono calmado y suave. ¿Inútil, señor? Y esperar. Esa jugada devuelve el balón al campo contrario y muchas veces es la forma de hacer salir a flote las razones del cliente potencial, con lo cual se amplía la base de la información. Si eso sucede, usted estará en mejor situación para regresar en un futuro, aunque el cliente potencial no se muestre inclinado o dispuesto emocionalmente a tomar una decisión favorable en ese momento. Aunque el cliente potencial no responda a su última pregunta, eso no quiere decir que no siga siendo válido el viejo proverbio de que la respuesta suave quebranta la ira. Tras reflexionar, el cliente potencial reconocerá el profesionalismo de usted, lo cual significa que la puerta que abrió para que usted saliera estará abierta para una próxima entrevista. Por ejemplo, los siguientes son ejemplos de preguntas de puertas cerradas concebidas para conseguir información que sirva para ayudar al cliente potencial y para establecer una relación de confianza mutua. 1. ¿Cuánto tiempo enseñó antes de entrar en el mundo de los negocios? 2. ¿Cuál es el tamaño de su división comparado con el de otras divisiones de esta empresa? 3. Considerando que su meta es aumentar las utilidades, ¿cómo utilizaría la empresa esas utilidades adicionales? 4. Si el absentismo es uno de los mayores obstáculos a la productividad, ¿qué piensa hacer para reducirlo? La más olvidada herramienta de ventas. No hay duda de que una de las herramientas de ventas más importantes y más descuidadas es la voz del vendedor. La mayoría de los terapeutas del lenguaje coinciden en afirmar que en la sociedad estadounidense solamente un 5% de las personas es de voz agradable por naturaleza. La pelirroja recuerda con afecto un encuentro muy agradable con un joven ejecutivo de Dallas. En el curso de la conversación, ella le preguntó de dónde era. Él mencionó un pueblecito de una zona rural en el sur. Ella manifestó sorpresa, pues el tono de voz y las peculiaridades del habla del ejecutivo no correspondían a ninguna región en particular, y menos aún al sur del país.
Su dicción es mejor que la de Sig, le dijo. Quienes me hayan oído hablar comprenderán esa afirmación. El caballero sonrió agradecido y explicó que, cuando era niño, sus padres le habían recalcado una y otra vez que una voz agradable que nadie pudiera identificar como de un sitio en particular era una verdadera ventaja. Tenía una dicción excelente y la voz era placentera al oído. Tanto es así que, por haber cultivado la voz al máximo, a este caballero se le ofrece un futuro cada vez más halagüeño. Muchos ejecutivos e instructores de fonética creen que todo el mundo puede mejorar la voz, y yo estoy de acuerdo, aunque la pereza les impide a muchas personas tomar las medidas necesarias para mejorar. Lo que sucede con más frecuencia es que no saben que tienen una voz áspera, chillona o desagradable. Claro está que no se puede mejorar de la noche a la mañana. Sin embargo, Gertrude Fowler, educadora de la voz, dice que todo el tiempo y el esfuerzo dedicados a mejorar la voz valen la pena. Hay personas que pierden el empleo literalmente a causa de la voz. ¿Ha notado que muchos patronos buscan hablar al menos una vez por teléfono con los aspirantes antes de tomar la decisión definitiva de contratarlos? Maestros y estudiantes se exasperan mutuamente o no logran concentrar la atención a causa de la voz carrasposa y desagradable. Conozco a un conferenciante que posee un magnífico porte escénico, dirige seminarios en forma excelente y se halla en capacidad de ayudar a muchas personas. Sin embargo, una importante firma productora de audio lo rechazó a causa de la voz. Cuando se vio frente al problema, el conferenciante aceptó con reticencia a hacer algo al respecto. Tomó lecciones con un educador de la voz, pero después dio como excusa la falta de tiempo y nunca regresó. Triste, pero cierto. Medidas correctivas. ¿Qué puede hacer un vendedor consagrado para mejorar la voz? Comencemos con una doble sugerencia que obra maravillas. En este preciso momento quiero que se encierre en una habitación únicamente consigo mismo y que no solo lea estas palabras en voz alta, sino que las grabe. Después haga lo mismo con el resto del libro. Esto no solamente le ayudará a mejorar la calidad tonal de la voz, sino a fijar más profundamente en la memoria las lecciones y recuerdos del libro que si se limita a leer normalmente. Seguramente no grabará todo el libro, pero le aconsejo que grabe los pasajes que conviene memorizar y recordar al pie de la letra. Mientras va conduciendo o cuando no pueda leer, repase el contenido de las secciones más importantes del libro y a la vez valúe su voz. No olvide hacerse esta pregunta mientras se escucha a sí mismo. ¿Le compraría yo algo a esta persona? Leer y grabar. También le recomiendo leer en voz alta y grabar textos especializados. Aunque pueda parecerle muy molesto, permítame recordarle que su voz le llega al cliente potencial por la vía emocional. Puesto que vender es transferir sentimientos, ¿qué mejor manera de comenzar que usando bien la voz? Un pasaje realmente notable de la obra de Shakespeare y de la literatura en general es el discurso de Marco Antonio. He venido a sepultar a César, no a alabarlo. A medida que vaya leyendo, reconocerá una de las presentaciones de ventas más intensas de todos los tiempos. Marco Antonio convierte al grupo de clientes potenciales iracundos en una multitud completamente distinta, gracias a su habilidad para escoger las palabras. Como vendedor, usted tendrá que enfrentar a algunos clientes potenciales hostiles, o por lo menos parcialmente hostiles, y ese pasaje le dará muchas ideas sobre cómo tratar con ellos. Además, con la ventaja que ofrece la grabación, usted aprenderá mucho sobre la calidad de su voz. Otra gran obra literaria de la cual podrá aprender mucho es la Biblia. Personalmente le recomiendo que lea en voz alta los Salmos y los Proverbios. La elocuencia, por ejemplo, del Salmo 23, que para muchos es el pasaje más bello que se haya escrito jamás, lo conmoverá e inspirará. Si dedica 15 minutos de cada día a mejorar la voz, en 3 meses la gente comenzará a notar la diferencia y dentro de un año usted mismo se sorprenderá de cuán eficaz se ha tornado su voz. La tensión nerviosa se traduce en chillidos. Charles Rondeau
autoridad en materia de pronunciación, afirma que la voz de la mayoría de las mujeres es demasiado aguda, pero que se puede mejorar considerablemente mediante un esfuerzo deliberado por bajar el tono. Tanto para los hombres como para las mujeres, la clave está en relajarse al hablar, concentrándose en aflojar los músculos de la garganta. Siempre que voy a dar una conferencia, le pido al organizador que me deje una jarra con agua caliente en la tarima. Cuanto más caliente, mejor. Llegado el momento de beber el primer sorbo, el agua está apenas tibia. Es una locura beber agua helada durante una conferencia. El frío contrae los músculos, mientras que el calor los hace relajar, aumentando también la irrigación sanguínea. Le recomiendo que beba agua tibia antes de comenzar a grabar. Además, mientras graba, haga un esfuerzo consciente para abrir la boca, pues son muchas las personas que tienen la mala dicción porque sencillamente no abren la boca. Hable frente al espejo para asegurarse de sonreír mientras habla y graba. La voz sonriente, ya sea en persona o por teléfono, se oye cálida, sincera y amistosa. Práctica, práctica y más práctica. Mi buen amigo y colega instructor Peter Lowe dice que muchos clientes potenciales recurren a generalizaciones que por lo común no son ciertas. Para actuar en situaciones así ofrece algunos métodos y palabras que sirven para contrarrestar dichas generalizaciones, usando apropiadamente la voz. Cliente potencial. Todos en la compañía estamos descontentos con el servicio recibido. Peter, sonriendo. ¿Todos? Cliente potencial. Nadie confía en ese individuo. Peter, sonriendo. ¿Nadie? Cliente potencial. Ustedes nunca cumplen. Peter, sonriendo. ¿Nunca? Cliente potencial. Siempre que probamos con algo nuevo que ofrecen ustedes, tenemos que lamentarlo. Peter, sonriendo. ¿Siempre? Casos como este son universales y seguramente usted habrá encontrado muchos otros. Si sonríe, hace una pausa y repite las palabras más importantes, podrá manejar la objeción con la simple inflexión de la voz. Permítame recomendarle que practique con las preguntas que habrá de utilizar cientos de veces, pero pronunciándolas cada vez con la inflexión de voz apropiada. Y si usted es el verdadero profesional de las ventas que yo creo, dará un paso más y ensayará la inflexión apropiada para las respuestas o objeciones que debe manejar permanentemente. Utilizando una grabadora para practicar las respuestas a las afirmaciones de los clientes, se convertirá gradualmente en un profesional consumado. Por ejemplo, si su cliente dice, estamos muy satisfechos con nuestro actual proveedor, usted podría responder, ¿están satisfechos con su actual proveedor? Observe la pausa al final de la frase. Si obtiene una réplica de una sola palabra, sencillamente haga una pausa y asienta con la cabeza. Si espera el tiempo suficiente, el cliente potencial le explicará las razones. Otras afirmaciones comunes que se pueden convertir en preguntas de puertas cerradas son: cliente potencial, su precio es demasiado alto. Usted, ¿el precio es demasiado alto? Cliente potencial, no necesitamos más. Usted, ¿no necesitan más? Cliente potencial, querría dedicar tiempo ahora mismo a repasar su presentación y determinar las afirmaciones más comunes que podría manejar con la inflexión de voz apropiada. ¿Qué dice? ¿Que ahora no tiene tiempo? Preguntas de sí o no. El tercer tipo de preguntas es el de sí o no. Estas preguntas exigen una respuesta directa. Sin embargo, se debe recurrir a ellas únicamente cuando ya se conoce la respuesta. El peligro de este tipo de preguntas es que, si se utilizan demasiado, pueden percibirse como una forma de complacencia. Por ejemplo, a medida que vayamos dando ejemplos de preguntas de sí o no, recuerde ponerlas en sus propias palabras, de acuerdo con las características de su personalidad. 1. ¿Está de acuerdo con que esto le ahorraría dinero? 2. ¿Es este el tipo de producto que podría beneficiar a su entidad? 3.
¿Cree que lo que le propongo concuerda con sus metas? 4. ¿Estamos de acuerdo en que este servicio es por lo menos una solución parcial a sus problemas? Las preguntas de sí o no permiten tantear el terreno y verificar el progreso alcanzado. Algunos instructores denominan a estas preguntas pruebas de cierre, porque con base en la respuesta es posible saber si el cliente potencial está en disposición de comprar o no. Sencillamente no lo podía comprar. Harl Austin, de San Francisco, California, vende calentadores que funcionan a base de energía solar. Después de la presentación y la demostración, el cliente potencial se limitó a decir: sencillamente no lo puedo comprar. Art utilizó preguntas de sí y no para ayudarle un poco. Señor Wilson, comenzó, aprecio su sinceridad al decirme que no puede comprar este aparato, pero permítame preguntarle algo. ¿Realmente le gusta, no es cierto? La respuesta fue la esperada. Entonces, si tuviera el dinero lo compraría hoy mismo, ¿no es así? Nuevamente la respuesta fue afirmativa. Muchos de mis clientes, concluye Art, creyeron inicialmente que no podían comprar el aparato, pero cuando supieron cuánto podrían ahorrar en las cuentas de energía eléctrica, se convencieron de que realmente no era costoso. Art pasó después a la libreta que habla, una libreta de 33 por 22 centímetros en la que el cliente potencial podía seguir con la vista lo que le decían. Le demostró al cliente potencial que el costo de no comprar era mayor que el costo del calentador que le ofrecía, a medida que aumentaban los precios de la energía eléctrica. Mientras anotaba las cifras, Art continuó tanteando el terreno, hasta que el cliente potencial aceptó que las cifras eran razonables y exactas. Acto seguido, Art regresó al proceso del cierre, pero no trató de forzar al cliente potencial a cambiar de opinión. Es algo muy difícil de hacer. Trató de que el cliente potencial cambiara de idea basándose en la información adicional, y lo hizo diciendo lo siguiente: señor Wilson, no le estoy pidiendo que gaste más dinero que el que está gastando ahora. Lo que le pide es que cambie el hábito de pagarle a la compañía de energía eléctrica unas cuentas cada vez más altas y comience a invertir en su propio beneficio el dinero que le ahorrará el empleo de la energía solar. En lugar de quemar el dinero, tendrá algo que mostrar. En otras palabras, se trata de decidir sencillamente entre seguir pagándole a la compañía de energía eléctrica o hacer una inversión para sí mismo. Por lo tanto, mi última pregunta es esta: ¿prefiere seguir pagando unas tarifas cada vez mayores que tal vez algún día no pueda pagar? ¿O adquirir un calentador de energía solar que le permitirá mantener un costo bajo? Como es de imaginar, se hizo la venta. Art usó con mucha eficacia las preguntas de sí o no. Además, nos enseñó la manera de conseguir la participación del cliente potencial solicitándole su opinión. Lo hizo participar visualmente utilizando la libreta que habla. Utilizó las preguntas de sí o no para llevar al cliente potencial a una conclusión lógica y no trató de hacerle cambiar de opinión, sino de ayudarle a tomar otra decisión basándose en la información adicional. Entrevista o interrogatorio. Aunque seguramente la siguiente enunciación le parezca obvia, permítame decirle que es vital que utilice sus propias palabras y trabaje de acuerdo con las características de su personalidad. Su trabajo es entrevistar, explorar y descubrir las necesidades y los deseos del cliente, no interrogar. ¿Está mostrando suficiente interés por el cliente potencial? ¿Se basan sus preguntas en lo que se está conversando? Las respuestas anteriores. ¿O sencillamente está ciñéndose estrictamente a un cuestionario preparado? La única cosa más frustrante después de un mal presentador de televisión que pregunta sin tomar en cuenta la respuesta a la pregunta anterior es el vendedor falto de profesionalismo que hace lo mismo. Un representante de ventas se lanzó a hacer el análisis de necesidades y el cliente potencial lo interrumpió para decirle: disculpe, ¿dijo usted que trabajaba con BFI
o con el FBI. No sobra hacer hincapié en la importancia del análisis de las necesidades como parte del proceso de vender. Sin embargo, antes de llegar a moverse a sus anchas en esa fase del proceso, es necesario que pueda moverse a sus anchas en el momento de preguntar. Lo último que desea la mayoría de los profesionales de las ventas es parecer agentes del FBI o presentadores de televisión flojos. Por tanto, la pregunta obvia es: ¿cómo conseguir la información que necesita para que tanto usted como el cliente potencial se puedan sentir a gusto? Me alegra que lo haya preguntado, puesto que es el tema del capítulo 7. Primera etapa de un buen proceso de venta: análisis de las necesidades. 1. Las preguntas acertadas permiten ganarse la confianza del cliente potencial. 2. Para combinar la emoción y la lógica: A. Utilice preguntas lógicas y preguntas emotivas. B. Utilice las 3 preguntas conclusivas. Y C. Utilice la libreta que habla para que el cliente potencial pueda ver la lista. 3. El vendedor de éxito es un mercader de palabras y un pintor de cuadros. 4. Sondee al cliente potencial con 3 clases de preguntas. A. Preguntas de puertas abiertas. B. Preguntas de puertas cerradas. Y C. Preguntas de sí o no. 5. La herramienta menos perfeccionada del vendedor profesional es la voz. Para perfeccionarla: A. Practique, practique y practique. B. Lea y grabe este libro y haga lo mismo con la presentación de ventas. C. Beba agua tibia antes de hablar. D. Exagere la apertura de la boca. Y C. Y E. Sonríe.